El poder interno, de William Walker Atkinson y Edward E. Beals. Capítulo 1. La indagación. Al mirar 60 años atrás y reconstruir en mi memoria los pensamientos e incidentes de mi mocedad, desde los 10 años hasta cerca de los 20, recuerdo que andaba entonces siempre en busca de algo con suma vaguedad definido en mi mente, pero que era una distinta necesidad de mi naturaleza. Puedo afirmar que aquel algo tan anhelosamente buscado me parecía el íntimo secreto del éxito feliz en las empresas y del poder personal. No sé cómo llegué a inferir que realmente existía un íntimo secreto de éxito y poder personal, un algo que una vez conocido capacitaba para triunfar en cualquier empresa. ¿Acaso era una manifestación intuitiva, o acaso el resultado de lo que me habían sugerido las lecturas? Pero de todos modos, ahora veo que la idea estaba fija en mi conciencia y matizaba mis juveniles pensamientos. Muy luego advertí que parecía como si algunos hombres poseyeran un secreto poder que los capacitaba para realizar grandes cosas y sobresalir de la vulgaridad. También me di cuenta de que los hombres carecientes de dicho poder nunca eran capaces de realizar nada notable y estaban evidentemente sentenciados a permanecer en el montón de las medianías y nulidades. Pregunté a mis padres si sabían algo de este secreto poder, pero mis preguntas solo obtuvieron por respuesta una admonitiva reprimenda o un significativo encogimiento de hombros. Aseguróme mi madre que el éxito era una recompensa de la honradez y la moralidad. Mi padre me dijo que el éxito era el premio de la perseverancia y del intenso trabajo. Uno de mis tíos me declaró que algunos hombres tenían algo que los hacía afortunados, pero que este algo estaba más allá del conocimiento humano. Y añadió: tú puedes tenerlo o no tenerlo. En esto consiste todo. Puedo decir que mi tío era de la clase de hombres que poseían aquel algo. Midiendo con el módulo sugerido por mi madre a los hombres venturosos a quienes yo conocía, así como a los fracasados, no tardé en observar que la honradez y la moralidad, aunque excelentes de por sí, no eran las infalibles causas del éxito. Vi que habían muchos hombres muy honrados y de exquisita moralidad que estaban muy lejos de haber logrado éxito, y por lo tanto pensé que alguna otra cosa se necesitaba. Análogamente eché de ver que aunque la perseverancia y laboriosidad eran importantes características personales, no siempre conducían al éxito, pues conocía yo muchos hombres perseverantes en el trabajo que llevaban encima la maldición de la pobreza y el fracaso, de lo que colegí que en alguna otra parte debía buscarse, para bien escrutarlo, el íntimo secreto. Así es que en definitiva acepté, al menos en parte, la idea de mi tío, que el íntimo secreto debía estar en algo relativo a los individuos que lograban éxito. Pero por más que lo intentaba, no comprendía cómo aquel algo podía adquirirlo el anheloso de éxito que congénitamente no lo poseyese. También esta idea debió de ser resultado de la intuición, porque era de todo punto contraria a lo que me enseñaban mis deudos, quienes afirmaban la existencia de un algo íntimo en los domadores del éxito. Así es que comencé a leer las biografías de los hombres prósperos con la esperanza de dar con el secreto íntimo. Recuerdo muy bien que por entonces estaba yo muy aficionado a un libro que un primo mío había adquirido en un circo. Se titulaba Vida de P.T. Barnum y era la autobiografía de un tiempo famoso empresario de espectáculos, aunque en realidad merecía mayores títulos. Según mis recuerdos, aquel libro era mucho mejor que muchos de los posteriormente publicados con el propósito de señalar el camino del éxito. Relataba los alternativos triunfos y fracasos de aquel hábil exhibicionista y refería cómo a la victoria seguía la derrota y a la ganancia la pérdida, para volver a triunfar con la confianza en sí mismo y la persistente laboriosidad. Barnum incluía en aquel libro su famosa conferencia sobre el arte de ganar dinero, que a su modo era un excelente tratado sobre la habilidad para manejarse en los negocios mundanos. Pero a mi parecer era mucho más valiosa la manifestación de íntima fe y confianza propia que hacía el célebre P.T., como los chiquillos le llamábamos. Se me figuraba que aquel hombre había escudriñado el íntimo secreto que le llevaba al éxito,
aunque inconsciente del descubrimiento, lo atribuía todo a la fe en sí mismo y a los rasgos de su carácter. Recuerdo que estaba yo tan impresionado por esta idea que un año después, cuando Barnum se presentó con su grandiosa exhibición en mi ciudad, fui a visitarlo al hotel para que me informara sobre aquella idea. Díjome que no creía en aquel algo extraordinario a que yo me refería, que no dejaba de reconocer que bien pudiera haber algo si mejor lo conociésemos, y me exhortó a trabajar sin tregua, a ahorrar dinero y valerme de mi ingenio. Al retirarme y volver la cabeza, en última despedida, noté una extraña expresión en su semblante y una anhelosa mirada en sus ojos. Yo pensé, este hombre sabe algo más de lo que ha dicho. Después leí el Self-Help de Samuel Smiles y otros libros de la misma índole, que predicaban excelentes sermones sobre el ahorro, el trabajo, la economía, etc., acompañados de convincentes ejemplos extraídos de las vidas de hombres triunfantes en sus empresas. Todos aquellos consejos eran muy buenos y posteriormente me sirvieron algunos de mucho provecho, pero no encontré allí el deseado íntimo secreto. Más tarde leí las vidas de eminentes estadistas, militares e industriales y obtuve de ellas amplia información, pero tampoco hallé el íntimo secreto. Todo cuanto pude cosechar de mis lecturas es que hay ciertos hábitos, cualidades y características constituyentes del éxito, entre los cuales es importantísima la confianza propia. Sin embargo, yo tenía más claramente fija la idea de algo relacionado con los hombres vencedores, que si uno pudiera también poseerlo le capacitaría para la obtención del éxito. Por entonces estaba yo en mi veintena y hacía cuanto me era dable para ascender en la escala del éxito en los negocios desde mi modesta posición de dependiente. Completado había mi indagación del secreto íntimo, y a pesar de los sabios consejos que me daban las personas mayores y especialmente mis jefes, todavía me aferraba a la idea de la existencia del secreto íntimo, aunque a veces la razón me reprendía por ello. Las reglas ordinarias no influían decisivamente en el resultado, por más que fuesen a mi entender valiosos auxiliares. Ni por un momento quería yo aceptar la conclusión de que todo consistía en la suerte, según opinaban la mayoría de mis compañeros en la vida de sociedad y en los negocios. Porque de creer en la suerte, había de creer también en la casualidad, en la ciega fortuna que distribuye los bienes y descarga los males sin miramiento de quien los recibe. Por el contrario, la observación de los fenómenos de la naturaleza y el estudio de la máquina del universo y de la vida de los seres creados me demostraba sin mayor argumento que todo está sujeto a peso, número y medida, a leyes inmutables entre las que la de la unidad en la variedad, las de compensación y la de causa y efecto eran las que con innegable evidencia mostraban sus efectos. Pensaba yo que las fundamentales ideas de justicia, bondad, verdad, belleza, que todo concepto de virtud, sacrificio, abnegación y heroísmo se desmoronaban y desvanecían al achacar a casualidad la, al parecer inexplicable circunstancia de que hombres de conducta incongruente con la moralidad prosperasen en la vida, mientras que los dechados de virtud se viesen arrastrados por la ruina. Seguía creyendo en aquel algo relacionado con ciertos individuos y sentía vivísimos deseos de escudriñar el íntimo secreto de aquel algo. Ya más hombre me relacioné con gentes relativamente afortunadas y no perdí ocasión de sondear delicadamente su ánimo respecto del asunto en que cavilaba. La mayoría de ellos, por lo menos al principio, desdeñaron la idea, pero hubo después algunos que en momentos de inusitada confianza se arrepintieron del desdén y casi avergonzados me confesaron que a veces les dominaba el convencimiento de que en efecto había algo externo y superior a ellos que favorecía su éxito y los inspiraba y guiaba contrariando a menudo las ideas y proyectos que previamente alimentaban como norma de acción. Esto era para mí una nueva idea, o mejor dicho, una variante de mi persistente idea, por lo que determiné indagar con mayor amplitud el asunto. Cuando estuve en edad de tratarme con más conspicuos personajes de la política, la industria, el comercio y la banca,
Observé que en la intimidad de cada uno de ellos latía un callado y vago pero potente sentimiento de que había algo externo a ellos, aunque siempre a su lado, que actuaba silenciosamente en su favor y era para ellos manantial de energía y recurso infalible. Esta parecía ser la idea fundamental nacida de la experiencia, pero cada uno la explicaba a su manera. Los de arraigadas convicciones religiosas decían: Dios está a mi lado, ha sido bueno conmigo y siempre escuchó mis ruegos. Otros creían en un destino favorable o en su buena estrella. Otros hablaban vagamente de seres superiores que desde el otro mundo trabajaban en su favor. Pero había algunos groseramente supersticiosos que parecía imposible que dada su posición social sostuvieran tan increíbles supersticiones. Sin embargo, todos coincidían en afirmar que algo había superior a ellos en lo que creían y confiaban. Sobre el particular quedaron fijos en mi mente los 3 puntos siguientes. Primero, cuanto mayor era la fe del individuo en algo superior a él, mayor era el éxito logrado por su influencia. Segundo, que con tal que el individuo creyese firmemente en ese algo superior, tanto daba que lo llamara providencia, destino o magia, pues indistintamente actuaba cuando la confianza del individuo era omnímoda. Tercero, que cuanto mayor era la fe del individuo en el algo superior, mayor era también la confianza que tenía en sí mismo. Cuando el individuo se afirmaba en la creencia de su íntimo enlace con el algo, de modo que formaba como una especie de compañía de la cual dicho algo era el socio silente y el individuo el socio activo, entonces éste se henchía de confianza en sí mismo. Era una variación de la idea del auxilio de Dios, por más que los creyentes en dicho algo no lo refiriesen a un supremo ser. A veces pensaba que si uno de esos individuos creía que dicho algo era una herradura, un tirador de puerta, un amuleto cualquiera, y tenía en él tanta fe como tienen otros en la providencia, en el destino o en su buena estrella, sería idéntico el resultado de su fe. Finalmente llegué a la conclusión de que ese algo era desconocido y tal vez incognoscible, y que los símbolos verbales, ideales o materiales empleados por algunos para representarlo, identificándolos con el mismo algo, eran lo que pudiéramos llamar puntos de contacto con la trascendente realidad, por medio de los cuales se establecía el enlace entre el individuo y el algo que lo favorecía y auxiliaba. Mas, a pesar de todas mis especulaciones sobre el asunto, nunca se me había ocurrido que dicho algo pudiera encontrarse en el interior del mismo individuo, y no alrededor ni por encima de él. Parecía como si una ceguera mental o espiritual me impidiese descubrir aquella inmediata fuente de realidad y poder, aquel algo interno. No sé cómo descuidé este importante punto, pero lo cierto es que no lo tuve en cuenta. Era yo como aquel hombre que anduvo peregrinando la mayor parte de su vida por el mundo en busca de un escondido tesoro sin encontrarlo en parte alguna, hasta que vuelto en su vejez al hogar, lo halló en el jardín de su propia casa. O como la tripulación de un buque naufragado que se moría de sed por falta de agua dulce, sin advertir que habían entrado a la deriva en las aguas de la desembocadura de un caudaloso río, y que para no perecer de sed solo tenían que posarla con los baldes. Olvidé que el reino de Dios está en nosotros. Así fue que por todos lados anduve buscando y bebiendo en todas las fuentes para descubrir el misterioso algo que entrañaba el íntimo secreto del éxito y del poder personal. Examiné todas las nuevas metafísicas y filosofías que ya por entonces estaban en predicamento, pero solo hallé en ellas una caprichosa y fantástica aplicación del principio a que me refiero, pues todas ellas, a pesar de la aparente contradicción de sus dogmas y teorías, eran capaces de obtener eficaces resultados, por lo que cada una se ufanaba de poseer el íntimo secreto y de enseñar la única verdad, aunque todas obtenían más o menos los mismos resultados. Me pareció que también en este, como en los demás casos, las gentes empleaban diversos símbolos para relacionarse con aquel algo. ¿Podía yo haber obtenido tan felices resultados ajustando mi conducta a los métodos y creencias de estas gentes, como obedeciendo las reglas expuestas por los prósperos industriales y demás personajes conspicuos a que aludí anteriormente?
Sin embargo, todos estos símbolos eran para mí meros fetiches, y no me venía a contemporizar ni andar en componendas con la verdad, pues anhelaba conocer toda la verdad y nada más que la verdad, sin que me satisfaciesen las aproximaciones. Era terco y porfiado, pero no podía obrar de otra manera, y así conseguí mi indagación al descubrir el íntimo secreto de aquel algo. De las nuevas filosofías y sectas religiosas basadas en los mismos principios generales, pasé a las escuelas místicas y ocultas, que a la sazón favorecían en considerable número, aunque no con tanta variedad como en años posteriores. Observé que estas escuelas de ocultismo o de misticismo eran por la mayor parte refundiciones de la filosofía de la India y Grecia antiguas, a veces desfigurada y contrahecha por ignorancia de los refundidores. Raspando la superficie de estas otras enseñanzas, tampoco descubrí en ellas otra cosa que el esfuerzo para relacionarse con el misterioso algo por medio de símbolos verbales o plásticos. Me parecieron diversas modalidades de los demás fetiches. ¿Podía yo haber obtenido algún beneficio del empleo de los métodos aconsejados por cualquiera en dichas escuelas? Porque indudablemente eran provechosos y habían logrado la posesión de algo verdaderamente positivo. Pero aunque fuese así, me parecía que ni siquiera los jefes de las escuelas ni los primates de dichas enseñanzas conocían exactamente lo que habían llegado a poseer, y en sus esfuerzos por fundar una nueva escuela o una nueva asociación basada en los resultados de sus métodos, perdían por completo el primordial concepto del algo, y lo sepultaban bajo un enorme peñasco de dogmas y formulismos en cuyas cimas se exaltaban con pretensiones de infalible autoridad. Esto no me satisfizo, pues quería remontarme a la primaria fuente, y al efecto emprendí el estudio de las principales filosofías antiguas y modernas de Oriente y Occidente, donde hallé abundosa materia en que ejercitar mi entendimiento y capacitarme para aprender lo que ignoraba y comprender por qué lo ignoraba, así como supe descubrir los errores y falacias de la filosofía. Sin embargo, no había allí nada que despertara la intuición ni que dimanase de la interna experiencia, pues todo se refería al entendimiento. Había fracasado en mi intento de encontrar el algo del que dijo un antiguo sabio: cuando aquello se conoce, todo se conoce. A lo sumo adquirí el convencimiento de que aquel algo existía y que podía encontrarlo quien supiese cómo y en dónde buscarlo. Confiaba en que sus puertas eran capaces de abrirse en respuesta al acertado toque, pero yo había buscado por doquiera menos en mi interior, y no conocía el talismán del acertado toque. Sin embargo, según ahora recapacito, estuve andando todo aquel tiempo preparándome para recibir la verdad cuando llegase la hora de su revelación. Recorría entonces el sendero que conduce a la verdad, y no deploro ni el menor incidente o etapa de mi jornada ni hecho alguno de mi experiencia. Mientras pasaban los años y proseguía las investigaciones de que he hablado, no por ello descuidaba mis asuntos mundanos. Se me consideraba como un inteligente y activo trabajador en la esfera de mi profesión y ponía en práctica las reglas comprobadas y aceptadas del arte de vivir y las normas del éxito expuestas por los hombres prácticos del mundo, o al menos la esencia y substancia de ellas, separada de lo abyecticio e incidental. Había logrado bastante éxito según se computa ordinariamente, y tuve mis ascensos y descensos, mis subidas y bajadas, aunque me satisface decir que siempre hubo para mí un más después de un menos. En resumen, que a los 40 años era yo la representación del hombre que obtiene regular éxito en la vida. Sin embargo, sentía en mi interior que había fracasado, porque a lo sumo era un vulgar negociante como hay muchos, unos mejores y otros peores que yo, sin haber hecho nada digno de las facultades que a mi entender debían estar innatas en mi intimidad. Todavía estaba en las filas de la multitud, sobre la que apenas sobresalía unos cuantos centímetros. No se había realizado el sueño de mi juventud. Mis secretos anhelos continuaban en estado de esperanza. Aunque se me citaba como ejemplo meritorio de razonable éxito y me consideraban favorablemente mis superiores en posición social, comprendía en lo íntimo de mi corazón que nada hasta entonces había hecho digno de nota, y que según mis normas era un fracasado,
sobre todo por no haber sabido encontrar aquel algo que estaba alrededor o por encima de las personas a quienes servía de inspiración y piedra de toque para el éxito. Por entonces me alcanzó una calamidad, como si fuese víctima de un malicioso hado y estuviera a merced de sardónicas y crueles fuerzas sobrenaturales. Perdí una tras otra con la impetuosa celeridad de la luz todas las cosas que tenía en estima en el mundo material. Por circunstancias en apariencia independientes de mi voluntad y por causas que en modo alguno había sido yo capaz de prever, ocurrieron una serie de acontecimientos que al llegar al campo de mis intereses materiales habían adquirido la furia de un ciclón. Parecía como si sucediera lo imposible, y todas las circunstancias se mancomunaban para arruinarme. Se desvanecieron mis proyectos mercantiles. Perdí fortuna, posición y crédito, y mis negocios pasaron a otras manos. No fue esto lo peor, sino que por injustas acusaciones, apoyadas en una serie de aparentes pruebas diabólicamente aducidas, sufrió hondo quebranto mi buen nombre y a punto estuve de perder la estimación y respeto de mis colegas. Mis parientes rehuyeron de mi trato, mis hijos me acusaron de haberles hecho desgraciados, mi esposa dio crédito a las calumniadoras lenguas que contra mí se desataban, y negándose a oír mis explicaciones en vista de que las apariencias me condenaban, insistió en la demanda de divorcio. Sin embargo, yo era tan inocente como un recién nacido en cuanto a las inculpaciones que se me hacían. Desde entonces el tiempo me ha justificado públicamente, y en los tribunales de justicia, los molinos de Dios pulverizaron a mis injustos enemigos y acusadores. Pero en aquel entonces estaba sentenciado a completo fracaso. Mi salud se quebrantó a consecuencia de tan tremendo golpe y durante algún tiempo fui una ruina física y mental. Me vi obligado a buscar una colocación mal remunerada en una lejana ciudad, en muy desventajosas condiciones y sin perspectiva de prosperidad en el porvenir. Hoy reconozco que sin aquellos golpes, que las gentes llamaron reveses de fortuna, no me fuera posible adelantar un paso en mi perfeccionamiento individual, y lo que entonces me parecía terrible maldición, hoy veo que fue el mayor beneficio que la ley de la vida podía concederme. Si me hubiese entregado a la desesperación, si mi ánimo quedara abatido por tan tremendos y continuados infortunios, de seguro me sucediera lo que al insecto caído en la tela de araña, que más se enreda cuanto más se debate. Por el contrario, me mantuve sereno, aunque no resignado, porque sin rebelarme contra el infortunio, procedí con la necesaria prudencia para levantarme de la caída y valerme de la piedra de tropiezo como de peldaño para subir a superior nivel de conciencia. Aquellas vicisitudes me convencieron de la verdad dicha por San Pablo de que a quienes a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. A los ojos de mis antiguos colegas y asociados yo era un quebrado insolvente sin crédito ni prestigio. Echando una mirada retrospectiva a los 30 años transcurridos desde aquella época hasta el presente, veo que entonces era yo vivo ejemplo de las condiciones expresadas en la poesía Invictus de Henley, que dice así: en la noche que me envuelve, negra como el abismo, gracias doy a los dioses que auxilian a mi invencible alma. Entre las crueles garras de las circunstancias no exhaló mi pecho un solo grito, y los golpes de la masa de la fatalidad sangraron, pero no doblegaron mi cerviz ni abatieron mi cabeza. Allende este valle de dudas y temores solo asoma la terrible faz de la muerte, y sin embargo el transcurso de los años me halla, y me hallará impávido. No me importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán cargada de castigos esté la acusación, pues soy el dueño de mi destino y el caudillo de mi alma. Porque seguramente yo merecía tamaños infortunios y me rodeaba la noche negra como el abismo. En verdad estaba yo entre las crueles garras de las circunstancias y mi cabeza sangraba bajo la masa de la fatalidad. Sin embargo, en las horas más tenebrosas sentía en mi interior una salida y que era capaz de hallarla. Por extraño que pareciese en vista de lo acerbo de las circunstancias, estaba firmemente convencido de que realmente había un íntimo secreto de éxito y poder personal que yo debía encontrar.
En efecto, este profundo convencimiento era lo único que me capacitaba para sobrellevar tan espantoso infortunio y mantener viva mi alma. Sin tal convencimiento me hubiera ido sumiendo más y más en el cieno, sin esperanzas de redención. Aún no era el dueño de la invencible alma, ni el regulador de mi destino, ni tenía conciencia de mi verdadero ser. Pero bajo los escombros acumulados en la superficie de mi naturaleza todavía centelleaba la chispa de aquel algo interno, y estaba pronta a irrumpir la ardiente llama de manifestación en cuanto la avivase el soplo del conocimiento. Ahora comprendo todo esto perfectamente, pero entonces solo tenía de ello una vaga intuición. Sin embargo, antes de dar de mano a esta desagradable vicisitud de mi vida, quiero declarar positivamente que a pesar de los tormentos y dolores de aquella experiencia, de las humillaciones sufridas y de lo mucho que hube de penar por ello, no deploro ni el más leve incidente de aquella terrible prueba. Doy por bien empleados mis sufrimientos en consideración a lo mucho que aprendí por experiencia. Aunque hube de cruzar el valle de las sombras de la muerte, me aseguró el paso que conduce desde este valle a las maravillosas regiones que dilatan allende las montañas que circundan el valle de dudas y temores. Pagué cumplidamente en la moneda del sufrimiento, pero he recibido tan multiplicada recompensa que el precio pagado me parece ahora una fusilería en comparación del bien que me allegó. Antes de perder mi actual conocimiento de la verdad y retornar a mi antigua condición de esclavitud, ignorancia y medias verdades, pagaría alegremente 100 veces el precio que hube de pagar cuando me parecía haber perdido cuanto algo vale en la vida. Y no obstante, al perderlo encontré todo cuanto constituye la verdadera vida y en cuya comparación resulta mezquina y despreciable la que le precedió. Pero no todos los que descubren este algo interior, el íntimo secreto, han de pagar el mismo precio. Algunos se libran por completo de esta prueba, mientras que otros la experimentan en muy leve grado. Pero en algunos, como yo por ejemplo, que parecen estar ciegos a la verdad y determinados a ir en contra de su propio bien, es necesario que primero actúen fuerzas destructoras a fin de dar motivo a que otras fuerzas puedan construir en sustitución de lo destruido por aquellas. Es como si la mano invisible, a veces algo pesada, agarrase al individuo para separarlo del ambiente en que se halla, a despecho de sus gritos y protestas, y colocarlo suave y amorosamente en otras condiciones y circunstancias más en armonía con los anhelos de su corazón. Parece como si el algo interno se resolviese a actuar libremente y se viera obligado para ello a desgarrar el opresor capullo de las circunstancias de modo que la viviente entidad se bañe en la luz del sol y respire el aire de la libertad. O tal vez son los dolores del nacimiento espiritual, que aunque causan penoso sufrimiento, se olvidan fácilmente en el gozo de ulteriores experiencias. De todos modos, cualquiera que sea la explicación, resulta a veces necesario que el yo individual descienda a los infiernos del dolor y la aflicción, para después ascender a los cielos de su verdadero ser y genuina expresión.